Muy buenos días, bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia, que se transmite por su canal de televisión 24 horas Noticias, difundido para Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos en su costa este y Europa Occidental. El 24 de junio de 1821 ocurrió en Venezuela un encuentro bélico que se tiene como referencia para analizar el proceso de liberación de Venezuela del Reino de España. Se produjo la batalla de Carabobo, la segunda batalla de Carabobo, porque la primera había ocurrido en ese mismo teatro en 1814. Pero para mejor entender un poco por qué Carabobo, o volvamos a Carabobo, es importante analizar algunos antecedentes que realmente nos dan la idea de cómo acercarnos para tener una visión lo más asertivamente posible de qué ocurrió en Carabobo y por qué ocurrió en Carabobo. A raíz de la liberación de España de la ocupación napoleónica y de la promulgación de la Constitución de 1812 y la restauración de la monarquía española, los oficiales de comando que quedaron cesantes de esa guerra, una gran cantidad de ellos se vinieron a Venezuela. Hombres entrenados en el combate, en la conducción de operaciones militares, sobre todo de infantería y caballería. Entre ese grupo de oficiales veteranos de la Guerra de Liberación, llegaron a Caracas por La Guaira Rosete, Aldana, García, José Tomás Morales. Ya Boves había llegado a Venezuela en 1803. Estos oficiales, graduados en escuelas militares de España, al analizar la situación de lo que estaba ocurriendo en Venezuela en su movimiento separatista de las guerras patrias, se aliaron con todos aquellos agentes que estaban en contra de la separación de Venezuela política, territorial y militarmente de la monarquía borbónica, incluyendo a la iglesia, que era el principal factor que en ese momento se oponía radicalmente a la separación de esta colonia de ultramar de Venezuela de España. En el lado opuesto, los oficiales que se transformaron en guerreros después de 1811 fueron todos los juristas, escribanos que dirigieron y convocaron al Congreso de los Diputados del 2 de marzo, conformaron la Junta Patriótica en 1810, firmaron el Acta de la Independencia y promulgaron la Constitución de Venezuela de 1811 en el mes de diciembre. En una disparidad de formación, iban a enfrentar con el coraje con que lo hicieron a estos oficiales veteranos españoles que se sumaron a la guerra civil de la independencia. Porque es importante observar que las tropas que comenzaron a nuclearse alrededor y a ser comandadas por estos oficiales, fieros oficiales, conocedores de la guerra, de la estrategia, de la táctica, que la desconocían, esos escribanos venezolanos y juristas y legos que ante la violencia de la guerra y la posición de España de no reconocer la independencia, nos fuimos a la guerra. No había otra alternativa. Y ya a partir de 1812 se produjeron en Venezuela 70 batallas importantes y 140 encuentros. Vino el terrible año 14, la pérdida de la Primera República con la rendición de Miranda ante Monteverde. El terrible año 14, la pérdida de la Segunda República
que se pierde en la batalla de Urica el 5 de diciembre de 1814. La posición del Libertador, que todavía no tenía la ascendencia ni el liderazgo frente a toda esta pléyade de oficiales formados en los combates que ya tenían 3 años enfrentando a tropas venezolanas comandadas por esos oficiales españoles, lo llamó a la reflexión. Abandonó el país, se va a Jamaica, escribe la famosa Carta de Jamaica, que es uno de los manifiestos más importantes, junto con el discurso de Angostura y el manifiesto de Cartagena, donde Bolívar reflexiona sobre por qué perdimos la Primera República, por qué perdimos la Segunda República. Falta de unidad de mando, falta de cohesión en la conducción militar, inexperiencia en la conducción de tropas. Todos los factores lo resume en esa carta. Y eso coincide un año más tarde con la llegada a Venezuela del pacificador, el mariscal Pablo Morillo. En tanto se produce toda esta serie de batallas, enfrentamientos, ya los oficiales que se forman, esos venidos de 1811, tenían la experiencia suficiente para enfrentar esas tropas venezolanas comandadas por estos oficiales españoles. Viene el periodo de regularización de la guerra, 15, 16, 17. Se recrudece la violencia a partir del 18 y viene la segunda batalla de Carabobo, donde participan los granados del Ejército Libertador, los libertadores de Oriente, Bermúdez, Cedeño, Plaza y el general Páez. El factotum que dio por resultado que su actuación magistral favoreció el triunfo de la batalla de Carabobo. De tal manera que la batalla de Carabobo fue una cuestión circunstancial, pero que se demostró que ya la fiereza, el aprendizaje, el martirio, la sangre derramada con el sacrificio, sabían que existían ya una pléyade de oficiales a niveles de coroneles y tenientes coroneles que le estaban haciendo frente al Imperio Español. De tal manera que la batalla de Carabobo fue quizás el penúltimo hito, porque la salida de Venezuela, donde muy pocas tropas españolas hubo, fue la batalla del lago de Maracaibo, conducida y ganada por un neogranadino, el almirante José Prudencio Padilla, y la salida del último capitán general de Venezuela, Domingo de Monteverde, que desde 1811 se había convertido en el nuevo capitán general de la Capitanía General de Venezuela, que era el 7 de septiembre de 1778, por orden de su majestad Carlos III, en un decreto dictado en una cédula real en el Palacio de San Ildefonso en Segovia. De tal manera que hoy los venezolanos conmemoramos esta fecha, Día del Ejército Nacional, del Ejército Libertador. Gloria a Carabobo, volvamos a Carabobo.